Pues, Kiko Llaneras, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de charlar un ratito. Claro, antes estaba presentando un poco y realmente quiero que me ayudes. Mira, durante esta charla vamos a trazar un poco quién eres, ¿no? Y todo lo que ha sido tu vida y Ujú, tu trayectoria, porque realmente me cuesta darte una definición. O sea, ujú, sí, eres periodista de datos del país, bien. ujú, Eres doctor en ingeniería industrial, ¿verdad? ujú. Un amante, evidentemente, de los datos y de desgranar la información. Pero ¿cómo te definirías tú? Porque eso es de forma plástica, de forma teórica, lo que pone en tu bio de Twitter. Pero para alguien que no te conozca o que no te haya visto nunca, ¿quién es Ujú. Kiko Llaneras? Pues, o sea, en esencia, vamos a luego elaborando la historia, pero en esencia, ah, pues soy un periodista, pero digamos que no viene del mundo del periodismo y que se dedica a hablar del día a día, a escribir el tipo de cosas que salen en un periódico, pero con una mirada pues más, pues, pues propia de la ingeniería, ¿no? O sea, a mí me interesan, bueno, me interesan los números. Me interesan, digamos, un montón de asuntos muy variados, que es una de las ventajas del periodismo. Y ahora es una cosa como que es menos llamativo, ¿no? O sea, hay periodismo de datos, existe una cosa que es el periodismo de datos y tal, pero digamos lo que es clave en mi carrera es que hace 15 años esto no existía. O sea, en general en los periódicos había muy poco número, ¿no? Ujú. Entonces, en esencia soy eso, en esencia soy un periodista o una persona de números llegada al periodismo con la ola de la transformación digital. Claro, mira, hablabas del tema números, el tema datos, que es algo que te Mm. lleva gustando durante toda tu vida. O sea, siempre te has manejado muy bien con los números y digamos sobre todo descifrarlos, porque una cosa es el número frío, que evidentemente hay gente que puede no comprenderlo, y otra cosa aportarle ese contexto y que esté bien envuelto para que comprendas que ese número es importante. ¿De dónde viene ese afán por los números, por darle cantidad a las cosas? Bueno, yo creo que el impulso es esa curiosidad, ¿no? Que mucha gente tiene, ¿no? No sé, de ver cualquier cosa, no sé, llegar a un tema nuevo, el que sea, ¿no? No sé, el año que hacen de nuevo un deporte olímpico nuevo, Ujú. ¿no? No tienes ni idea, ¿no? Lo echan por la tele y dices, "Pues, ¿esto cómo va?", ¿no? Y Claro. esa cosa de entender qué estrategias tienen sentido, cuáles no, el curling el año pasado con la escalada, no sé, esta cosa que puedes tener desde, bueno, pensando más en números o menos en números, con una mirada más estratégica, con la que sea, ¿no? Entonces, ese es el motor, ¿no? Entonces, digamos que digamos, el papel que los números han tenido en mi trabajo, una parte es porque sí, a mí, bueno, me interesaba, digamos, me gustaba la física y, Sí. y estudié una carrera, digamos, técnica, pero es importante, os siempre cuento que una parte es algo mío, es una característica mía, pero en gran medida es también una cuestión de el espacio o el nicho o, digamos, la demanda, ¿no? O sea, que al final esto es muy importante, pues, en, en general Ya. en una profesión o no, ¿no? O sea, a mí hay muchas cosas que me gusta hacer, pero de lo que me gusta hacer, lo que es más escaso, o lo que era más escaso hace 15 años, era hablar de números desde un medio generalista. ¿Por qué? Porque los periódicos y en general los medios tienen una tradición de letras brutal, ¿no? Hay un choque generacional también clarísimo. O sea, la gente de mi edad y más joven, hay un montón de gente familiarizada con números, ¿no? Es decir, que estamos hablando de números que si tú en los 90, en los 2000 has jugado cualquier videojuego de fútbol, Sí, tienes esa familiaridad, ¿no? De decir, no, pues tiene tal métrica, tiene 3 de efectivamente. fuerza. Pero eso, que es nativo para mucha gente ya, era más o menos raro hace 25 años, ¿no? Entonces, esa es mi oportunidad. Yo creo que cuando hablamos a veces de las vocaciones, a posteriori exageramos la importancia de cómo eres Ujú. o la importancia, digamos, de tus características, ¿no? O sea, al final es una realimentación. Yo me interesan muchas cosas y luego me han pagado especialmente por hacer una, porque había menos gente Ahí está. con esa capacidad, ¿no? Entonces creo que es ahí no romantizar a veces. Hubiese hecho otra cosa si los números no hubiesen tenido un papel en periodismo. Justo, pues mira, yo quería hablar de esas también otras cosas, porque es verdad,
Y hoy justo, mira, ha salido el CIS. O sea, hoy ha sido la charla Ujú. contigo y sale como ¿no? Digamos, la eterna confiable de los números de ya está aquí el CIS y todo esto. El CIS. Que bueno, ya lo has comentado por Twitter, creo que tampoco es tan importante, o sea, es un barómetro y tal, pero que me ha hecho gracia, ¿no? Pero vamos a hablar de esas otras cosas que a ti te gustan, porque es verdad que siempre que te veo en medios de comunicación, bueno, principalmente en el país, ¿no? Cuando entras con otros Ujú. compañeros, pues evidentemente te preguntan por datos, oye, Kiko, ¿qué va a pasar? Oye, las estimaciones, etcétera, pero nadie habla de otras cosas contigo, ¿sabes? Por eso quiero hablar de esas Ujú. otras cosas contigo. ¿A ti qué más te gusta, además de los datos? Vamos a dejarlos aparte por un momento. Kiko Llaneras, cómo se entretiene, qué es lo que le gusta. Habla un poquito acerca de ti. A ver, he hecho muchas cosas. Digamos, en términos de escribir, Sí. yo lo que más he escrito mucho de datos y luego he escrito una cosa, un formato que escribía en Jot, aunque últimamente he dejado mucho de escribir, que es una especie de costumbrismo Ajá. generacional, ¿no? Yo escribía un montón sobre novelas o sobre, no sé, por qué los jóvenes somos de determinada manera y cuando haces mayores es de otra manera. O sea, hay un costumbrismo, digamos, casi sentimental, Ujú. que a mí me encanta, es un formato que me encanta escribir y que he escrito mucho, ¿no? Y luego, por este tipo de cosas, pues hay una cosa, es verdad que huyo de los números, pero no del todo. Por ejemplo, digamos, mi válvula de escape los últimos años son los fantasy. Pierdo Ajá. bastante tiempo con el fantasy de la Premier League, que son, bueno, bueno, hay un montón de fantasies de todo tipo, Sí, ¿no? claro. Pero es verdad que en ese caso es bastante, o sea, se parece bastante a mi curro, pero es una de las cosas que hago para tener. Cuando tenía un poquito más de tiempo, tuve una niña hace unos meses y tengo muy poquito tiempo, Sí. pues bueno, tengo jugado un poquito a la Play, vamos, lo estándar. Digamos, el hobby nos une mucho a todo el mundo. Digamos que ahí, Kiko, es un poco de trampa, ¿no? Los fantasy dedicándose a los datos. Hostia, tú vas a ver Sí. cosas. ¿Cómo te está yendo? ¿Bien? Pues bien, nunca súper bien. Es muy difícil, es muy Sí. difícil. Hay muy bien de azar, además. Sí, hombre, claro. Y luego una comunidad a mí me alucina. Juego sobre todo el de la Premier League Sí. porque tiene la ventaja de que solo puedes hacer un cambio a la semana. Ajá. Sí. Sí, sí. Entonces no tienes esta cosa del mercado que todas las mañanas entran jugadores. Entonces como es menos exigente, Claro. De te horas. puedes rayar todo lo que quieras, ¿no? O sea, puedes dedicar todo el tiempo que quieras a decidir qué cambio vas a hacer de ese único cambio que puedes hacer. Pero si vas una semana muy pillado, pues no tiene nada mucho trabajo, ¿no? Y me alucina, o sea, primero, el alcance del fantasy de la Premier League, juegan 10 millones de personas en el, Sí, en el muchísimos. mundo, Ujú. es brutal. Y luego hay una comunidad gigantesca en Twitter, YouTube, bueno, gente compartiendo un montón de información súper profunda, ¿no? Entonces, realmente, o sea, la gente que está en la élite del fantasy le dedica, obviamente es muy difícil debatir. Sí que es verdad que mirando un número sin volverte muy loco, pues ganar tu liga es más o menos, con buenas fuentes, es más o menos asequible. Oye, eso son Este año muy herramientas, regular, ¿eh? llevamos pocas jornadas. Esas son herramientas, Kiko, porque claro, al final yo, por ejemplo, con la media inglesa me puedo defender un poquito, ¿no? Con tal, pero es que tú tienes el poder de los datos. Claro, ¿ahí qué tiraría más? Porque en tu equipo sé que los Ujú. datos, pero la mejor mezcla es un poquito el corazón de una media inglesa que te cuenta lo que es el juego, la táctica, etcétera, o los datos que tú eres el que los posee. O sea, ¿cuál es la mejor combinación para un fantasy llamado de la Premier o de cualquier otro juego? Tienes que combinar. O sea, yo Ya, creo que sin mirar los datos no. O sea, necesitas mirar datos, no cualquier dato, ¿no? Pero ya están la gente que juega, ya mira expected goals, expected assists, ya mira métricas más o menos profundas y luego tienes que saber si fulanito tira las faltas o no tira las faltas, si es el tirador asignado de penaltis o no, si Pep Guardiola rota mucho y por lo tanto los jugadores de Pep son siempre más arriesgados. O sea, hay mucha información cuantitativa a menudo y otras veces no, que necesitas. O sea, si no vas a ser competitivo. Luego es verdad que yo sigo viendo los partidos. O claro. sea, creo que hay lo que llaman el eye test, ¿no? Es como, al final pasa el test del ojo, ¿no? Es como, bueno, tiene menos números, pero tú te lo pones y ves cosas. Lo que pasa es que yo no puedo ver 20 partidos
de la Premier y fijarme en 400 jugadores, ¿no? Entonces, Ujú. tienes datos de 400 jugadores, a lo mejor dudas entre 7 y a lo mejor de esos 7 te puedes ver algún partido, ¿no? Entonces, no, creo que hay a veces, y eso es muy general, ¿no? Hay a veces una pelea entre diferentes disciplinas o diferentes tendencias, ¿no? Está, bueno, la gente de los datos y la gente de la experiencia. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, sin Sí, salirnos, en el mundo de los fichajes, ¿a quién tiene que escuchar un directivo de un club? exacto. ¿A estos locos de los datos o a los ojeadores con 30 años de carrera que se recorren y se van a los campos para ver jugar ahí a chavales de 17 años en campos de barro, ¿no? Es como, o sea, igual no hay que elegir. O sea, igual tienes que intentar combinar todo, ¿no? A veces lo que pasa, o sea, ese conflicto que vemos entre la gente de los datos y la gente de la experiencia es más bien una pelea humana. O sea, Ujú. en el fondo, el jefe del club tiene que escuchar puede tener una mano derecha, o tiene que escuchar a unos o a otros, o tiene que contratar a unos u otros. Nosotros vemos tribus peleadas no porque la disciplina, porque hay un conflicto Claro. entre disciplinas, sino lo que tienen es un conflicto de interés, ¿no? O sea, en periodismo lo hemos visto lo hemos visto en un montón de ámbitos. Entonces, mi consejo ahí es que hay que elegir. Claro, es la eterna guerra de toda la humanidad de cualitativo o cuantitativo, que es evidentemente, ¿no? Claro, Porque también hay claro. mucha gente que dice, por ejemplo, sin salir del deporte, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pero tampoco se puede basar todo en los datos, ahora que se dice, ¿no? Aparte de los fichajes, los equipos, que ahora te voy a preguntar como curiosidad el tema de los goles esperados, porque nadie lo comprende. Es Ujú, verdad que todo el mundo lo pregunta de qué ujú. narices, pero eh, tanto en tu ámbito, que es más político, como en ese ámbito deportivo, ¿crees que en muchas ocasiones se utilizan los datos como la panacea que puede solucionarlo todo, cuando realmente es un complemento perfecto, pero a lo mejor no te puedes basar únicamente en eso, evidentemente? Sí, yo creo que hemos madurado, hemos pasado un Ajá, poco esa etapa, ¿no? Esa etapa de los datos eran una cosa escasa. O sea, hoy sí, cuesta, digamos, desde la mirada de hoy esto choca, ¿no? Pero los datos, había pocos datos. Entonces luego, hace 10, 15 años, que no hace más tampoco, se vuelven abundantes. Entonces los datos de golpe son abundantes. Y hay un momento en el que parece que si tú pones ahí un ranking de los 10 mejores ahí está. futbolistas según la métrica X, Ujú. eso es Dios en la tierra. Y es como, y entonces son los mejores. Y es como, no. O sea, esta métrica dice que 10 futbolistas son mejores en, no sé, en dar pases con posibilidades de una asistencia. Pero cuánto porcentaje de acierto tienen, cuánto riesgo, cuánto corren por partido. No te digo ya cómo de buen compañero son Hombre, o cómo claro. de. O sea, entonces, obviamente, la creencia en esa panacea, yo creo que esa fase hemos pasado. Pues ya la gente sabe que alguien tenga un chorro de datos no le da la razón. Lo que no tiene sentido es caer en la alternativa contraria, que es, no, es que es mejor no tener. O sea, es como, Ujú. no, no. Tú tienes todos los datos que puedas y los datos te llegan hasta donde llegan. Y donde no llegan, pues ahí ya podemos empezar a decir, pues hablar de sensaciones, hablar de impresiones, hablar de juicios, hablar de intuición, hablar de todo lo demás, ¿no? Pero eh, nunca vamos a eclipsar eso. O sea, no vamos a tener, o sea, la intuición la vamos a usar cada día todos nosotros por mucho dato que tengamos, porque nunca tendremos suficientes. Justo. Bueno, y que no se lo digan a la AEMET en Madrid, que en Capital dijeron que iba a tal y luego, bueno, es que son datos, son predicciones y puede pasar cualquier cosa. Se desvió un 0, y pico y cayó la que cayó en otra parte de la capital y no en el centro, ¿no? Eso puede suceder. Ujú, Pero mira, para terminar con el tema fantasy, hay mucha gente que pregunta de tanto en tanto, oye, lo de los goles esperados, ¿qué narices es? ¿Cómo es ujú, posible que una retransmisión de un partido antes de meter un gol, normalmente te pone la repetición y ujú. te pone una curva de dónde iría la pelota y te dice 17% de gol? O sea, ¿eso, Kiko, realmente nos podemos fiar o es más mediático marketing que queda bonito estilo videojuego, un 2K, para que nos entendamos, pero que realmente no es tan científico? Ya curiosidad. Hay diferentes modelos, Ajá, pero potencialmente es bastante bueno. O sea, es ajá. bastante bueno. No es muy misterioso. No es muy misterioso. En esencia, lo que hacen es, tú tienes una base de datos no sé, de StatsBomb, que tiene un buen modelo de expected goals. Es una de las empresas que recoge estos datos, ¿no? Entonces tienen, no sé, 50.000 disparos. Entonces tienen 50.000 disparos a puerta y de cada uno de ellos tienen un montón de información. Ujú. Por ejemplo,
desde qué ángulo se ha hecho el remate, a si se ha hecho con el pie o de cabeza, si se ha hecho en carrera o no, a la posición, empiezan a añadir cosas, en qué posición está el portero, es decir, está el portero Ah, centrado hostia. o está fuera porque ha salido a recoger un córner, es decir, ¿dónde está el portero? ¿Cuántos defensas hay entre el balón y la portería y en qué posición se está? Entonces, cogiendo todo, digamos, esa información contextual del remate, tú dices, bueno, un disparo de esas características, o sea, como un disparo, pues desde esa distancia, con esos jugadores por el medio de edad, hemos visto 400 disparos y se metieron 200. Entonces, la probabilidad de que ese disparo vaya a gol es 50%. Ujú. Entonces, en esencia, ese es el curro que han hecho detrás, ¿no? Entonces, lo que te están diciendo en ese momento es eso. Entonces, durante una retransmisión, probablemente te aporta poco, porque tú estás viendo todo eso. Tú dices, bueno, tú ya tienes si has visto fútbol, o sea, si no has visto fútbol no tienes ni idea de, ¿no? O sea, ¿sabes? Cuando ves un partido Claro. con alguien que no ve fútbol, que dice, uy, uy, y dices, bueno, si eso no va a ser gol, nunca se ha tirado desde 50 metros, ¿no? Pero si tú tienes un cierto feeling, tú ya ves si es en una ocasión o no. Entonces, que te digan 5% o 13%, te deja, bueno, te deja un poco igual. La gran potencia de esto es que te digan, bueno, de los últimos 7 partidos del Madrid, ¿qué jugador ha generado más goles esperados? Claro, eso, aunque tú te hayas visto los 7 partidos de cabeza, Claro. como, hostia, o sea, ¿cómo extraes eso tú de tu memoria? Imposible, ¿no? Aparte, estará muy sesgado porque de golpe te domina la idea de los que metieron gol. O sea, cuando el año pasado Valverde mete 10 goles en la primera mitad de la temporada, pues parece que va a meter otros 10 en la segunda, no los mete, porque los goles esperados de Valverde te decían, ha tenido un poco de suerte. O sea, está Ya. tirando más, es un buen tirador, tiene que tirar más, pero ha metido 10 goles me lo invento, con unos goles esperados de 6. Esto quiere decir acierto excepcional, esto es difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, la gran potencia es esa, no es tanto que durante la retransmisión te diga ese número, que tú ya lo tienes, es multiplicar eso por 400 disparos, 400 equipos, 27 ligas. Total. Es verdad que a veces sí que me hace gracia porque, ¿no? El típico comentario en Twitter de, pues, un partido, ¿no? El City el otro día, 20 o 15 disparos a puerta en la primera parte, 0 goles. Goles esperados, 2,5. El Estrella Roja, un tiro, un gol, gol esperado, 0. Y la gente pone el pantallazo Claro, diciendo, me cago en los goles esperados, tío. Como diciendo, claro. claro, Claro, lo vimos, o sea, pero son de esas, claro, por eso vemos, o sea, es la gracia del fútbol, o sea, claro, si no que sería eso, ¿sabes? una Un minuto antes de simulación. que eso pase, tú sabes que no es muy probable, pero puede pasar. Ya, claro, Y a veces pasa, ¿no? La realidad, luego les levantaron el ya, partido. claro. Que a lo mejor dices, bueno, si vas ganando 1-0, pero los goles esperados dicen que estás teniendo, o sea, que deberías ir Justo. perdiendo y quedan 45 minutos, igual acabas perdiendo. Y efectivamente acabaron perdiendo. O sea, que incluso en un caso así, que los goles esperados se llevan una sorpresa, digamos, al final la realidad en 45 minutos, no recuerdo en qué minuto marcaron, Sí. pero algo así, se te da la vuelta al partido, ¿no? Y entonces, aún incluso casos así te están diciendo algo. Te está diciendo, este partido igual no va a acabar 1-0. Justo, aunque es verdad que, mira, a veces sí que me hace gracia porque, claro, la gente utiliza los datos y dice, no, te saca como el número y dice, me cago en la leche si el dato dice esto, que el número es de las Claro. cosas más antiguas que tenemos, ¿sabes? Y aún así le seguimos rendiendo pleitesía. Pero para hablar de ti, mira, me quiero ir al principio, que además he de decirte que de las personas que he hablado con ellas y demás, tu página es súper cute, es decir, es súper aesthetic, de decir, vas haciendo como una trayectoria de más o menos, ¿no? De cómo empieza, de pequeño y demás, pero ahora quiero que me lo verbalices. Es decir, Kiko Llaneras cuando era pequeñín, cuando a lo mejor no conocía ni lo que era un dato como lo conoces hoy en día, que al final ha sido lo que te ha Justo. dado el curro y el trabajo, ¿qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que te, no sé, te provocaba como ese nerviosismo cuando eres pequeño? Con montones de cosas. O sea, a ver, yo me crié en los 80, entre los Sí. 80 y los 90, es decir, yo soy de la generación pre-internet. Ujú. ¿Vale? O sea, internet me llegó, digamos, en la uni. Entonces, como cosas que no puedes concebir, yo o sea, me crié en un pueblo Ajá. de Alicante. Eh, o sea, ya te digo, no hace tanto, pero hace suficiente para que algunas cosas fuesen de otra manera. Por ejemplo, Claro. había pocas cosas. O sea, esa idea de que ahora tú puedes tener cualquier cosa, yo ya me estoy muy acostumbrado, pero esto no era así. Entonces, por ejemplo, no había lo mismo en todos los países. Entonces, cuando alguien se iba de viaje no sé, un conocido se iba a Estados Unidos, podía volver con cosas como que
que tú no habías visto, o sea, no habías visto en alguna revista o algo, pero como que no estaba a tu alcance, ¿no? Entonces eso es como, es mundo pre-globalización. Entonces, digamos, en la infancia la expectativa era muy grande, ¿no? Entonces había como, eso era muy distinto de estar comprando cosas, ¿no? Entonces, como digamos, para hacer una idea, lo más parecido a Internet, antes Ujú. de Internet, era el kiosco. Pues tú sabes que vas a un kiosco ahora y es una mierda, ¿no? O sea, en un kiosco no hay nada, ¿no? Pues en un pueblo de Alicante yo como el lugar más sofisticado, con más cosas así como de otros lugares o de, no sé, pues eso, o consolas o manga Claro. o lo que, cómics. Entonces tú ibas a un kiosco y había 7 cómics. Y si querías otro, no sabías ni que existía otro, porque había los que había, ¿no? Ujú. Entonces, no, entonces yo que, pues todo, cosas más o menos estándar. O sea, yo cogí la generación hice la transición de tener ordenadores de pequeños. En mi casa había un ordenador desde que yo era niño. Y luego hicimos la transición a las consolas. Entonces, consolas de primera generación, o sea, no Master System y tal, pero Mega Drive, o sea, recuerdo la PlayStation yo ya de adolescente. Entonces, consolas es un papel ya destacado en mis hobbies. Ah, y luego es eso, todo era mucho más mainstream. Entonces, como en el colegio, fútbol. O sea, no, aficiones de nicho no podías tener. Claro. Con quién ibas a compartir? O sea, entonces, en ese sentido es ese tipo de cosas. Luego eso, me crié en un pueblo pequeño. Entonces, realmente mucha calle, mucho jugar en la calle. Entonces, esa es un poco la transición. Leer mucho más. O sea, muchos libros, muchas novelas, ciencia ficción. Y eso a mí me encanta la ciencia ficción. Entonces, era el tipo de cosas. Siempre con esa limitación brutal, ¿no? Entonces, yo me Claro. acuerdo cuando en mi pueblo, o en el pueblo al lado de mi pueblo, pusieron un Carrefour Ujú. y de golpe la cantidad de libros a mi alcance se multiplicó. O sea, tú ahora vas al Carrefour y hay 4 libros, pues eso eran como muchos más que los que había 6 meses antes de que lo pusieran. Y bueno, es una de esas cosas que nos da pena, ¿no? O sea, cuando hablamos estos días a veces me da pena. Sí. Internet, los móviles, todo lo Ujú. malo que nos hacen, creo que a menudo nos olvidamos eh, todo lo que nos han traído, ¿no? O sea, que hoy puedes estar aquí, bueno, charlando tú y yo, Claro. y que podamos compartir, no sé, que OpenAI dice que sale DALI 2 o DALI 3 y lo anuncia hoy, y lo podemos probar en California, igual que en Alpha del Pi, que Ujú. era, que era, que era mi pueblo. Esto ya hace 25 años era imposible. Claro, pero en algunos momentos sí que echas de menos aquella época. Porque es verdad que es muy entrañable, ¿no? Al final, ahora todo lo tienes a tu disposición, incluso estamos sobreinformados, que esto es una dolencia de nuestra sociedad, pero hay momentos en los que dices, oye, pues no me importaría volver a aquellos años, no, tampoco con tantas preocupaciones, porque estaba más dedicado a estar en la calle, no con mis amigos, etcétera. ¿Lo echas en Sí, sí. falta? O sea, la nostalgia, esto sí que es eterno. Sí, pero yo soy muy cauto de no confundir la añoranza o sea, la gente añora el mundo de su juventud, pero yo creo que a veces hay una confusión, ¿no? O sea, lo que añoras es tu juventud, no el mundo de tu juventud. O sea, yo creo que el mundo hoy es mejor. O sea, tienes más cosas para elegir, puedes expresarte de las maneras que quieras, es mucho más libre en un montón de cosas, o sea, es más rico. Entonces, eh, puedes añorar cosas de tu infancia siempre. O sea, o sea, la percepción o, digamos, la relación que tienes con el tiempo siendo niño, eso no vuelve nunca. O sea, esa idea del verano es eterno, ¿no? O sea, empieza el verano y tienes todo el verano por delante y tienes como puedes hacer cualquier cosa. Luego harás o no harás, ¿no? Pero, digamos, eso no lo vas a tener. O sea, no vas a tener, ¿no? Pero eso es una cuestión biográfica, no del mundo. Entonces, ¿quiere decir eso que todo es positivo? No, o sea, es decir, es cierto que en este mundo de abundancia, ¿no? Que decías, que tenemos no ya solo información, sino casi cualquier cosa que exista en el mundo, pues tener mañana en Amazon y 24 horas te llega a tu casa, ¿no? Entonces, bueno, tienes restricción presupuestaria, pero no sé, o sea, sale el iPhone modelo 15 y al día siguiente está en todo el Ujú. mundo. Antes ya había
cosas que solo existían en Japón y jamás ibas a poder verlas, ¿no? Entonces, sí es cierto que de alguna manera eso le resta un poco de valor a todo. O sea, le resta un poco de valor a todo, porque antes, no sé, o sea, te hacías un amigo nuevo y tenía 3 videojuegos que no tenías y de cual tenías acceso a algo que pero creo, aun siendo eso cierto, esa creo que no es mejor. O sea, creo que estamos mejor ahora. O sea, creo que es mejor este. No te digo ya si estabas en un mundo de verdadera escasez. Ya. Que al final esto era un pueblo de Alicante, pero una sociedad próspera, una familia de clase media. O sea, no te digo ya si, no sé, tú te puedes criar en cualquier lugar del mundo y puedes aprender inglés, puedes intentar aprender a programar. Es decir, a tener información a tu acceso es verdad. En España el caso límite es la cantidad de gente que consume contenidos en inglés. Claro. O sea, esto, leer no sé, o el New York Times o lo que quieras, o sea, cualquier foro de Reddit o lo que sea, o sea, leer la vanguardia del asunto que quieras, no sé, me interesa la inteligencia artificial. Y tú ahora desde España puedes, bueno, pues hacer un curso de Stanford si quieres, qué sé, o cualquier cosa. Es simplemente imposible. Imposible para el 99,9% de los españoles hace Totalmente. 20 años. Mira, Kiko, cuando hablabas del tema de las consolas y los videojuegos, yo tengo, eso te lo pregunto como curiosidad, pero Ujú. como luego además y ahora te preguntaré, joder, de cómo llegaste al mundo de una ingeniería industrial, que tú lo dices y dices, hostia, carrera dura, ¿no? Ingeniero industrial y encima luego te metiste a periodista, ¿no? Pero ¿a ti te gustaban juegos como Final Fantasy, etcétera, RPG? Que había mucho numerito o vino ese gusto por números más adelante? Porque es verdad que son juegos muy de ese perfil, de decir que ya Sí, empiezas a sí. manejar los atributos y demás y como que te sientes un ambiente favorable. Sí, pero no, pero son, yo diría posteriores ¿Sí? y son de Nintendo, Ujú. más bien. Yo era de Sega en Ajá. esa primera generación. Entonces jugaba más. Yo jugué el primer FIFA, por ejemplo, Ajá, cuando no claro. tenía número, porque sabéis ahora es FIFA 23, FIFA 24, bueno, Sí, 24 va a cambiar de nombre, ¿no? Pero 21, 19, sí, el primero no tenía número, era solo el FIFA. sí, FIFA. Y al año siguiente, que creo que fue en el 95, se llama FIFA 95. No me acuerdo si el primero fue el 95 o el 94, Ujú. pero el primero tenía número. Entonces, ese fue uno bueno, juegos de fútbol, recuerdo mucho, lo que Sí. jugábamos. No, lucha, en ordenador habíamos jugado muchas otras cosas Ajá. también. De recreativas, aventuras gráficas de la primera generación, aventuras gráficas de LucasArts, Ujú. muchas cosas, pero no, luego algunas estrategias de recursos, tipo StarCraft y estas cosas, Ujú. sí que es más, digamos, Joder, yo también. Quanti. Sí. Esto sí que juega algo, pero no, de RPG he jugado relativamente poco. Ah, mira. Y luego intento alguna vez después, ya de Sí. mayor, y nunca son demasiado exigentes. No es el tipo de cosas que tengo una Switch y digo, pero creo que el mínimo de horas que tienes que meter para disfrutar está Ya. fuera de mi alcance. Ya, claro, es verdad que decías el FIFA y claro, el tema de las medias del FIFA también la gente dice, pero ¿cómo es posible? No Entiendo es que tú posible. también lo habrás dicho en alguna ocasión de, pero ¿cómo que esta carta no sé qué, no sé cuánto? Y son números, ¿eh? Son medias. Y esos Sí, son allí, bueno, en EA, cuando hacen los scouters y todo esto, y luego a lo mejor no se parece nada en el juego, pero también son datos y también son métricas y la gente se caga en ellas todo lo que quiere. O sea, que te recibes por todas partes. sí, Sea a el mí me juego, sea encanta de... cuando ves ahora a veces a los futbolistas Sí, comentándolo, ¿no? O sea, ya me parece como la gran señal total. bueno, lo mainstream que se puede ver un videojuego, ¿no? Que salen las puntuaciones de no sé quién y los entrevistan allí y lo comentan en los vestuarios, Sí. luego es lógico, son estos mundos loquísimos, ¿no? Que es como, tiene todo el sentido, pero tú ponte en la piel, ¿no? De que tú eres un chaval, tienes Una 20 cosa. años, da igual, eres futbolista, pero al final es un chaval de 20 años y estás al FIFA y te dicen que eres 73 de no sé qué, 70, ¿sabes? Es que es heavy, Yo qué ¿eh? sé. Hostia, escuché una vez hablar de esto ¿quién fue este jugador, el holandés del Barcelona, A a De De Jong? Jong, sí.
que le preguntaban, era una conferencia sobre datos, el uso de datos en fútbol, bueno, que organizaba el Fútbol Club Barcelona, Sí. y le entrevistaba una persona, una mujer que trabajaba en el Ajax, la persona que llevaba datos Ajá. en el Ajax. Es una mujer, no recuerdo su nombre ahora, pero es una de las figuras, digamos, de las personas que ha sido muy relevante en llevar los datos a la élite del fútbol, ¿no? Yo había trabajado mucho con él. Entonces, como que tenían una conversación, o sea, ella le entrevistaba a él y tal. Y era muy interesante ver cómo él veía, ¿no? Porque en los futbolistas ha habido muchos futbolistas reactivos, o sea, de pasar de esto de los datos, a ver, me viene este friki aquí a Sí, decir, tal. No. Pero claramente él era de otra generación. O sea, él era la claro. generación de que quería sus números y tal. Y decía varias cosas interesantes. Una, que a él le gustaba porque, joder, le gustaba esto de la estadística avanzada porque al final él es un tipo de jugador que pues ni da muchas asistencias ni mete muchos goles. Entonces es como, pero yo quiero números que digan que lo que yo hago es valioso. ¿Sabes? De pases Justo. Sí, sí. progresivos, porcentaje aciertos, que son números un poco más, no tan obvios, pero que obviamente se puede capturar. Entonces le gustaba esta cosa de, bueno, en el fondo es de ganar, ¿no? O sea, esta gente quiere ganar a todo. Entonces él quería un numerito al que ganar. Entonces le gustaba. Y la otra cosa que decía le preguntaban de, bueno, y vosotros miráis mucho los números y tal, esto lo veis, es bueno, en el club no nos dan muchos, da la sensación que en el club no les acaba de encantar esto de darles. Pero bueno, al final los ves los rankings, tal, y dice, Instagram. Entonces, Claro. te ves en la situación de cualquier tweet de estos que vemos nosotros donde dice quiénes son los mejores jugadores haciendo algo, pero cada vez te lo ve el implicado. Entonces tú lo ves ahí y dices, esto es caro. O sea, y pensé, joder, qué experiencias tan particulares tiene esta gente. Sí, eso yo sobre todo lo veo por Instagram cuando hay algún futbolista que comparte la típica Mm. gráfico que le ha etiquetado a alguien de el jugador que más driblings ha completado y lo comparte y todo feliz, claro, porque se siente protagonista. Pero también es verdad, Kiko, que ahí, no sé si estarás de acuerdo, que yo desde siempre, a lo mejor es una cacicada, pero pienso que todo el mundo puede ser el mejor del mundo en algo con los datos. Es decir, Hay que la más... encontrar, ¿Sí? Dime. ya. Sí, hay que encontrar en qué, ¿no? Pero sí, Claro. O sea que, hay porque dimensiones ya suficientes. hablamos de dribblings con esto, con lo otro. Mira, el otro día, y ahora volvemos a tu vida hablando de los datos, no estás puesto al día el tema Queens y Kings, que está todas las competiciones y todo esto. Sí, bueno. Bueno, y cuando hacen el draft, o sea, cuando los jugadores Ujú. han ido allí y hacen un draft, los scouters de la Kings y de la Queens ponen unas notas también. De Ajá. eso dan los equipos de general, ataque, defensa, etcétera. Que todo el mundo dice, no os fiéis de esto porque con 20 minutos es imposible poner a una persona. Ya, ya. Claro, aquí trajimos a la jugadora que tenía la peor nota, que tenía un 44. Y dijo, a ver, sobre 100. Y dijo, a ver, no me lo quiero creer mucho porque soy la única que ha suspendido. Y aún así me han admitido a la siguiente fase. Pero dice, claro, hay coña conmigo porque dicen que soy un 44 de jugadora, ¿sabes? Y es como, joder, ¿no? Ya. Por otra parte. Claro, tú lo has dicho, ¿no? Tienes 20 minutos. Claro, Y el ojo para esto es que el ojo, joder, y además nosotros tenemos un montón de. O sea, ahí está, a ver si, bueno, muchos, igual has visto la peli esta de Moneyball, que es sí. pues, la Ujú. peli de cómo la estadística cambia el béisbol. Bueno, es una historia real, un equipo de béisbol muy modesto que decide fichar jugadores. Bueno, su lógica es, nosotros no tenemos dinero, Sí, o sea, tenemos poco dinero, no podemos competir con los grandes. Entonces, ah, se convencen de que hay un fallo de mercado, ¿no? Es decir, hay jugadores que son mejores de lo que parecen. Y como la gente ficha por apariencias en parte, como el eye test este es lo sí. que domina los fichajes, nosotros vamos a fichar a todos los que parecen malos, pero los datos nos dicen que no son malos. Entonces, por ejemplo, tienen un lanzador, ¿no? Que pues tira raro. O sea, ponen el vídeo y es como que pues, no pone la mano. O sea, no es como estético. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, y eso tiene todo el sentido. Es decir, si tú tienes eso, ¿no? Si no tienes unos gestos tan estéticos, pues vas a estar premiado, o sea, vas a estar en este caso penalizado, ¿no? Entonces, hay esas opciones. Y en el fútbol eso habrá seguro. O sea, seguro que hay jugadores que son más vistosos y hacen peores números, ¿no? O sea, puedes encontrar. Tradicionalmente, yo creo que en el fútbol los penalizados es, bueno, hace no tanto, gente que no era de goles y asistencias. Ujú.
digamos, eso, pases entre líneas, cosas un poco más sutiles que pasan más desapercibido. Y pero los jugadores son bastante conscientes de eso. O sea, Benzema ha hecho varias declaraciones varias Claro, veces sí, antes de su boom diciendo que esto de las estadísticas es una mierda. ¿Por qué? Porque en esas estadísticas de goles y asistencias, claro. en su primera época, él no era el crack que compara con otros cracks, ¿no? Pero si tú empiezas a ver porcentaje de, o sea, delanteros con el acierto de Benzema con tan pocas pérdidas. Claro, tú normalmente no miras las pérdidas de balón de un delantero. O sea, Vinicius pierde un 60% Claro. de sus valores, pero eso no es un problema, ¿no? Pero Benzema decía, no, pues que tengo un 80% de retención. Entonces, hay todo eso, hay todo eso. A mí el caso del fútbol me parece perfecto para hablar de todo esto. Sí, y para comprenderlo, incluso en clases que luego hablaremos de mapeismo de datos y demás, y que se puede comprender todo en su conjunto, ¿no? Porque ya pasamos a la parte de ingeniería, pero no quiero dejar de escapar que una vez me encontré en un tren con Lobo Carrasco, lo cual fue bastante curioso, y hablamos de Casemiro, lo cual también fue doblemente curioso. Y me dijo, no, a mí me encanta porque funciona en el equipo en el que lo hace, es decir, porque ayuda al equipo Ya. a conseguir lo que hace, que evidentemente no tiene estadística, o en aquel momento, de asistencias, goles, ni incluso retención de balón, ni muchísimo menos, pero combinado con otros jugadores que tienen otras estadísticas, pues consigue, ¿no? Y en el United ahora se está viendo que no está rindiendo igual porque no solo es un dato individual, que eso te sucede ya no solo en el Ya. fútbol, en política lo mismo. No solo es un dato individual, sino que tienes que compararlo con este otro, con este otro, con este otro y en su conjunto, ¿no? O sea, es muy complicado el trabajo de un periodismo de datos o de comprender los datos, es casi más importante que calcularlos, mucho más. Claro, exactamente es el trabajo. O sea, Sí, al final el valor, como decía antes, ¿no? Que los sí, datos ya todo el mundo tiene datos. Entonces, lo que te diferencia es qué haces con ellos, sea para fichar jugadores o para lo que sí, sea. Entonces, esta cosa de decir los atributos que tiene Casemiro es la típica cosa más que no está en el dato exactamente. Tú exacto. tienes sus atributos, pero ahí es donde tú pones más. Y dices, no, estos atributos van a hacer muy buen match con Kroos y Modric. Y es como, tiene sentido, se ha dicho ahora y después de haberlo Obvio, visto, claro, sí. sabemos que es como que tiene todo el sentido, porque bueno, necesitas a alguien más, pues eso, para jugar, cubrir un poco más la espalda, tal, no sé, bueno, lo que sea, ¿no? Pero es por eso te decía antes, ¿no? Que nunca vas a agotar esta parte de. O sea, tú no vas a hacer. Los datos no van a hacer tu trabajo. Tú vas a hacer mirando. Entonces, sí, ese es el. Y en eso están, ¿eh? Luego hay gente haciendo ya modelos de. El caso famoso es De Bruyne, cuando Ujú, De Bruyne renegocia, bueno, va a renovar con el sitio, quiere ujú, renovar, ah, encargan sus agentes, encargan un informe, pues, un informe, digamos, database, de no solo decir que él es buenísimo, ¿no? En lo que se ve y en lo que no se sí. ve, sino que además el club donde es idóneo es el Manchester City. Ah, O sea, entonces es uno de los argumentos para una renovación que ellos presentan, digamos, como argumento de queremos más dinero. Pero efectivamente, es eso, ya es otro nivel de sofisticaciones. No solo soy muy bueno, sino que además soy muy especialmente bueno aquí. claro. Y por eso me tienes que pagar más. Tiene todo el sentido del mundo, realmente. Y eso ya a los clubes les va a dar un mareo cuando esto se lleva a todos los equipos. Pero regresando a lo que, a lo que es tu historia, quiero que me ¿Mm? expliques un poco el hecho de cómo una persona como tú, que hace una ingeniería industrial, que es algo complejo, ¿no? Primero, ¿en qué momento decides hacerla? Y después, segundo, a meterte en periodismo. O sea, no tenías suficiente con ingeniería industrial que te metes en un mundo como el del periodismo que tiene sus particularidades, ¿no? Mm. Tiene sus fobias y sus filias, ¿no, Kiko? Sí, a ver, en gran medida es casualidad. O sea, yo Ajá, estudié ingeniería porque me gustaba la física. sí. Yo no conocía, no había visto un ingeniero nunca en mi vida, ni sabía lo que hacía, ni sabía nada de ingeniería. Esto no se estudia en bachiller, entonces yo no sabía nada, ¿no? Entonces, en algún momento yo supongo que quería estudiar física, porque eso sí que se estudiaba allí y me Ujú, gustaba, y alguien me dice, no, pues mejor, pues hay muchas modas en todo esto, ¿no? Entonces, en mi generación la ingeniería estaba de moda. Entonces, es como, bueno, alguien me convence de hacer ingeniería en lugar de física, porque no, va a ser mejor, tienes más salidas, más oportunidades, lo que sea. Es un acierto, pero esto en gran medida, o sea, yo me alegro, pero es en gran medida casualidad. Ahora sería distinto, porque ahora, por ejemplo, hay un boom de física otra vez y de las estadísticas, mucha gente estudiando esto, ¿no? Entonces, primer, digamos, golpe azaroso ingeniería es un poco azaroso. O sea, yo no iba a ser un ingeniero nunca,
de trabajar en una planta haciendo mantenimiento de unos PLCs, ¿no? Porque no es el tipo de cosa que a mí me encantaba. Entonces, de hecho, yo al acabar la carrera lo que hice era vida académica, iba a ser profe en la universidad, me dedicaba a la Sí, investigación, que es, digamos, más, te puedes dedicar a la investigación habiendo estudiado ingeniería, o física, o biología, ya, o sea, te empieza a aparecer, o ciencia social, cualquier ciencia social, ¿no? Entonces, en la suerte, digamos, el otro golpe, digamos, un poco random es que os decía, eso es 2005, 2006, yo acabo la carrera en 2003, estoy haciendo la tesis doctoral en 2006, 2007, y ese es el momento, el primer momento cámbrico de Internet de ah, se puede escribir. Tú puedes escribir cualquier cosa, claro. que es como ya obvio, ¿no? Entonces tú puedes escribir cualquier cosa, compartirla y que lo lea cualquiera. Entonces esto que hoy es totalmente mundano, era nuevo. O sea, era simplemente wow. Es como, ¿en serio puedes coger una cosa, escribirla en un sitio y que la lea cualquiera? Y es como, sí, esto se puede hacer ahora, ¿no? Entonces, mogollón de gente empieza a hacer eso. Siempre empieza con texto, empezamos con blog y tal, pero luego en la última hora de esto, pues eso es. Y tú puedes hacer un vídeo y que cualquiera lo mira, Claro, no sé qué, justo. pues es lo mismo, pero digamos X años después, ¿no? Entonces, la primera ola de esto son los blogs, ¿no? Que de hecho nacen y prácticamente mueren. Tienen una generación. Pero digamos, esa primera generación de blogs, al principio todo es más fácil porque no hay otra gente haciéndolo, pues yo entro en esa ola de llegar más o menos pronto a esto. Entonces, en 2006 empiezo a escribir en Internet con, bueno, con la idea de, bueno, escribo de actualidad, o sea, de todo, de cualquier asunto así, pues de economía o de vivienda, de lo que es, bueno, pues como ahora si quieres Sí, actualidad, con la, digamos, salvedad de que uso pues la mirada que digamos de mi curro de investigación, de pues hablar de algunos papers, de algo que has leído en inglés, de usar gráficos, usar datos y tal, ¿no? Que es algo que en los medios tradicionales no había. O sea, había muy pocos datos. O sea, simplemente, pues, como todo lo nuevo, cuando llegas a cualquier entorno de estos nuevos, lo que se hace es lo que no hay en otro sitio. No te vas a poner a hacer YouTube y hacer como la tele, porque obvio, para eso está la tele, ¿no? claro. Haces otra cosa, ¿no? Entonces, en ese momento, eso, empezamos a escribir con otro tono, muy horizontal, con luego cosas que luego en Internet se han hecho mainstream, que es todo en primera persona, bueno, pero los medios tampoco hablaban, ahora un poco más, pero no hablaban en primera persona. Claro. Los Ujú. medios eran una institución que se dirigía al público, ¿no? Entonces, entonces yo cojo esa ola y digamos el golpe de suerte es que resulta que pues que hay más demanda, o sea, que hay demanda para eso. O sea, resulta que hay gente hay una generación que bueno, le interesa esto de tener una mirada cuantitativa, o sea, ver, no sé, las elecciones con encuestas, el fútbol con datos, lo que sea. Y no lo encuentran los medios tradicionales. Y entonces ahí se abre una ventana de oportunidad por la que nos colamos pues, unos cuantos de ir a, bueno, luego además yo empiezo a escribir mucho de política porque es uno de los temas bueno, cuando empezamos no tiene como Ya. no es muy central, pero es uno de los temas que empezamos a escribir con la gente de Politicón, con un grupo de colegas. Y luego otro golpe de suerte es que en 2011, entre 2011 y 2014, en España explota el sistema de partidos. Ujú. O sea, el PP-PSOE, que los partidos tradicionales, esto entra en cuestión, aparecen nuevas formaciones, hay que reinventar la política, hay que rejuvenecerla, aparecen líderes jóvenes, de golpe hay jóvenes, los políticos son jóvenes, entonces en los medios de comunicación tradicionales necesitan también gente nueva y gente joven que hable de algo que está pasando y que es nuevo. Entonces, nosotros éramos jóvenes hablando de política en ese momento, entonces eso nos da una visibilidad. Entonces, la realidad es que esa es, digamos, la historia. Entonces, yo en 2015, o sea, compagino las dos carreras, mi curro en la uni y escribir en medios y empezar a colaborar con teles y con prensa y tal, lo compagino hasta 2015. Y en 2015 cojo una excedencia de la universidad para cubrir las elecciones del 15, Sí, ujú. que además hay que repetirlas. Por lo Efectivamente. tanto, lo que iba a ser, digamos, una pausa para hacer una campaña, hay que hacerla dos veces, por lo tanto, con un doble de oportunidad. Y nada, ya en 2016, o sea, ese mismo, en 8 meses, entro a trabajar o me ofrecen ir al país y salto. Mantengo la excedencia luego muchos años además, o sea que ni siquiera tengo también la facilidad esa Sí. de no soltar la universidad hasta años después. Y hago el cambio de carrera, ¿no? Pero bueno, como ves, eso es muy circunstancial.
Entonces, a mí me gustaba escribir, a mí me gustaba leer, a mí me interesan muchos temas, pero si no fuese por internet, si no fuese, bueno, por un montón de golpes de suerte además en el camino, yo sería profesor universitario y no otra cosa. Claro, y tú ahora mismo eres consciente de la trascendencia que tienes para muchas personas. Hablamos de trascendencia, de decir, bueno, de trascendencia positiva, de que confían en tu criterio cuando haces una estimación, o cuando hay una simulación, o cuando se da una serie de datos, que hay gente que realmente, o sea, no voy a decir que tiene toda tu fe como si fueras un Dalai Lama, pero ya me entiendes, que hay gente que Sí, profesa como ese respeto absoluto de, si lo dice Kiko Llaneras, va a misa. Eso también te da un poquito de responsabilidad a veces, ¿no? Porque tú eres el primero que dice, estos son los datos. Ya otra cosa es la realidad, ¿no? Al final es complejo un curro como el tuyo. Mucho, de hecho. a ver, o sea, una cosa que me tranquiliza Sí, mucho es que yo sé, o sea, que la gente pone una fe relativa en lo que lee. ya. Y creo que está bien. Sí, O sea, que al final tú lees y Entonces, eso es mi primer... Los medios tienen en su tradición la percepción de que si dices algo es como que todo el mundo va a ser, es como el flautista Melín, es como, no, la gente tiene su criterio. totalmente. Y yo sé que bueno, cambia ese criterio muy poca gente, ¿no? Entonces, eso es el primer elemento que me tranquiliza. Y luego el segundo es que yo sí que, por deformación y por voluntad, yo soy muy transparente con lo que sé y con lo que no sé, lo que tú decías, ¿no? O sea, al final estos son los datos, o sea, estos son los datos, esta es mi impresión, este es mi criterio, esta es mi conclusión. Pero a mí me gusta escribir muy horizontal, ¿no? Muy transparente, de manera que si tú llegas al final de mi texto y mi argumento no te convence, es como fácil decir, es que no has tenido en cuenta esto otro, o dices que, Ya. no sé, que genial tal equipo porque los roles esperados y no sé qué, pero no estás teniendo en cuenta no sé qué. O... Entonces, como que te doy muchas opciones para que la fe que me pongas sea siempre relativa o matizada. Entonces, entre que eso, creo que la gente tiene sus convicciones fuertes y lee las cosas con cierto escepticismo. Yo me cuido mucho de no sobrevender nada Total. Ujú. de lo que hago. Entonces, bueno, vivo más o menos tranquilo con eso. Sí que ha habido algunos momentos puntuales, la responsabilidad tienes siempre yo, por ejemplo, durante la pandemia, Ahí estuve está. un año y medio escribiendo prácticamente solo de COVID, ¿no? Y ahí sí que había momentos, o sea, tenía muy consciente de que era un tema difícil y un tema muy importante, ¿no? Entonces, hacía lo mismo, pero redoblaba, digamos, el cuidado con lo que lo hacía. Claro, porque ahí se posaban ya muchas esperanzas, incluso a otros niveles, ¿no? Con el tema del COVID, digamos que había que redoblar porque también la sensibilidad era distinta a esa, ¿no? A lo que estás más acostumbrado en el día a día. Sí, Como decía aquella, ¿no? Estos son los datos suyos, las conclusiones, pues realmente es un poco la claro, filosofía, ¿no? claro. Y es que además es la única forma de hacer en Internet. Ya, Esto es decir, una de las grandes enseñanzas que digo, la comunicación, digo, yo hablo del periodismo, pero bueno, la comunicación cambió brutalmente antes y después de Internet. Y el gran cambio no es porque, no, es que Internet nos ha claro. hecho de otra manera y que no, lo que pasa es que Internet nos ha enseñado cómo la gente quiere comunicarse o informarse, ¿no? Antes los periódicos, la prensa o los medios era muy unidireccional. O sea, tú, no sé, periódico de papel. Claro. Tú imprimías el periódico de papel, lo soltabas allí y tú no sabías ni lo que la gente leía, porque lo compraba entero. O sea, tú ahora, obviamente, tú publicas 23, o sea, haces 3 directos o publicas 3 noticias y sabes, hostia, este tema a la gente, Claro. esto pita, ¿no? Esto no va, esto sí, esto le interesa a la gente, esto no. La gente te contesta. Te dice, bueno, eso está todo mal, o te dice, ay, qué buen trabajo. O sea, el feedback de la comunicación está súper horizontal que tenemos ha moldeado la comunicación en Internet. Entonces, los usos y costumbres en blogs o los usos y costumbres en YouTube, en Twitch, no los ha inventado nadie. O sea, estos han emergido de lo que la gente ha escogido en gran medida, ¿no? Entonces, y una de las cosas que ha escogido es no queremos, o sea, no queremos faros Ujú. que nos digan lo que hay que pensar, queremos gente que nos resulte más o menos convincente. Claro,
tú ahí, Kiko, comprendes, porque a mí siempre me gusta poner mucho también la posición de la gente que lo está viendo o del público, que no tiene por qué saber cómo funciona un medio o cómo funciona un periodista, porque estamos hablando de este ámbito, Ujú. o digamos que está, ¿no? Una persona que está en una granja, en una verdulería, me da lo mismo, una persona, digamos, de la calle que no tiene por qué ir más allá de lo que es su profesión. Claro, muchas veces estas personas dicen, ¿cómo es posible que en encuestas políticas, por ejemplo, haya 12 encuestadoras? Yo pienso en Estados Unidos o elecciones en Ujú. Francia, que de repente tienes poca percepción o contextos de España, vas a ver las encuestadoras de allí y dices, joder, pero si esta dice 12 para republicanos, esta más 7 para demócratas, son completamente diferentes. Luego páginas que incluso segregan a las encuestadoras de A+, B+, Ujú. etcétera. Claro, me pongo en la posición de la gente y digo, alguien me está mintiendo porque todos los datos son diferentes y no entiendo nada. Claro, ¿eso cómo lo explicarías tú desde una posición más o menos, digamos, ahí objetiva? A ver, o sea, lo primero es que poniendo encuestas en concreto, o sea, Sí. el ejercicio es complicado. O sea, digamos, hay, vamos a decir, o sea, hay formas, hay explicaciones legítimas para justificar que 2 o 3, 5 encuestadoras predigan un resultado diferente en 2, 3 puntos. Ujú. O sea, eso es normal, o sea, es fácil de explicar, ¿no? Y la otra, que muchas veces, no bueno, equivocarte un 2 o 3%, 4%, parece poco, ¿no? Pero es verdad que al mismo tiempo las elecciones, o digamos, la política está hecha para que haya casi un empate. Ujú. Porque como al Claro, final las coaliciones se hacen para que tú a lo mejor te gustaría un partido que votaríais 7, pero ese efectivamente. partido no existe. Claro. Ujú. Entonces, no, o sea, al final lo que hay es, puede haber 2 partidos o 4 partidos, o dos, pero el equilibrio un poco es al casi empate. De manera que maximizas las probabilidades de que tu voto importa, ¿no? Porque si hay un casi empate, tú eliges el que te gusta un poquito más de uno de Ahí los dos lados. está. Entonces, la Ujú. realidad es que por este tipo de lógicas, que esto está muy estudiado además, pero que tiene sentido, ¿no? Ah, nos coaligamos en grupos, digamos, grandes y por lo tanto parecidos en tamaño. Entonces, a veces, o sea, las elecciones muchas veces dependen del 2 o 3% de votos. Estados Unidos, montones. Entonces, claro, hostia, estás pidiendo mucho al instrumento. O sea, estás pidiendo que voy a entrevistar a gente al azar, le voy a preguntar qué va a votar y vas a tener que enfrentar 3 o 4 problemas. ¿Qué número? Uno, gente que todavía no sabe qué va a votar. Queda una semana y todavía no lo sabes. Entonces tienes ya. Bueno, primer drama, gente que, eso, son indecisos, que llamamos. Que obviamente no son gente al azar, o sea, los indecisos no son impredecibles, pero ya tienes un curro de decir, bueno, vale, tú me dices que no sabes a quién vas a votar, pero ¿me puedes decir entre quiénes dudas? Y a lo mejor te lo dice. Entonces te puedo imputar mitad y mitad. O a lo mejor me dices, no sé quién va a votar, pero en las últimas elecciones voté a no sé quién. Pues a lo mejor vas a repetir. Entonces te imputo un poco tal. O me dices que eres de izquierdas. O me dices que lo que sea. Entonces, con lo que tú me dices, te puedo tal. Entonces, pero ese es el primer problema. Y no todo el mundo, o sea, no todas las encuestadoras tienen que usar aquí las mismas herramientas para hacer este, digamos, imputación de indecisos, ¿no? Uno, indecisos. Dos, abstención. La gente dice que va a votar y luego no vota, Ya. ¿vale? Esto es, a quién vas a votar es más fiable. La gente sabe a quién va a votar y muchas veces te lo dice. Entonces, eso no es un gran problema. El voto oculto, se habla mucho de esto, pero esto no es, ni es muy común ni es tremendamente problemático. Es más problemático la gente que dice, sí, 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 que voy a votar, porque hay deshabilidad social. Y la gente dice que va a votar. Pero luego no vota. Entonces, adivinar, es decir, predecir qué gente efectivamente va a ir a votar y quién no, está bien complicado. Y hay diferentes formas de hacerlo y no todo el mundo lo hace de la misma manera, ¿no? Segundo problema. Y luego, el tercero, que es el más resbaladizo, o sea, el menos evidente, estos, vale, sí, indecisos y abstencionistas, ¿vale? El tercer problema es estas 1.000 personas o 5.000 personas que yo he entrevistado representan fielmente al conjunto del país. Ahí está. Y eso es un drama. Es como, no sé, imagínate que yo entrevisto a, no sé, cualquier periódico español. a, si hace una encuesta entre sus lectores, no predice nada, porque tenemos audiencias sesgadas ideológicamente. Obviamente. Entonces, Ujú. entonces tú puedes entrevistar a 100.000 lectores del país y eso no va a servir para predecir las elecciones, ¿no? No sé, y lo mismo te puedes imaginar, pues eso, si es... Entonces, encontrar 5.000 personas que sean al azar, de verdad, es súper difícil.
Y si te pones a pensar cómo lo harías, bueno, ¿cómo buscarías tú 5.000 personas al azar, no? Y es como, bueno, pues salgo a la calle. ¿Vale? ¿Qué calle? Porque si es no sé, si o va en barrios más ricos que otros, si lo haces en un barrio rico vas a tener más votos de derechas en general. O sea, no, la calle no me vale. Y aparte, la gente muy mayor no pasea tanto por la calle. Entonces, la gente que no trabaja, no, las amas de casa están más en casa. O sea, es como fatal. O sea, no me cuesta una encuesta por la casa. Entonces, ese gran problema que es cómo consigo una muestra representativa y cómo me aseguro que lo es la parte más difícil. Y ahí también hay 1.000 formas de hacer esto mejor y peor, ¿no? Y es la gran fuente de, no sé, cuando hablamos de la sorpresa con la victoria de Donald Trump en 2016, la explicación más sólida de por qué las encuestas pensaban que iba a perder y ganó, es porque las encuestas en Estados Unidos faltaban votantes encuestados blancos sin estudios. Es que es como, te falta un colectivo relativamente, bueno, pequeño, te faltan, porque hasta entonces no era un problema, Claro. porque los blancos sin estudios y con estudios votaban parecido, entonces si tú tenías suficientes blancos, aquello iba. Ujú. Pero en un momento dado, los blancos con y sin estudios empiezan a votar distinto, porque Trump es muy exitoso entre los blancos sin estudios Sí. y al revés. Entonces, en tu encuesta, de golpe hay muchos con estudios y pocos sin estudios. Y entonces tu encuesta sobreestima a Clinton o infraestima a Trump. Entonces, claro, esto lo averiguas después. Entonces, después de 2016, en las encuestas de Estados Unidos, ellos ya se cuidan de que haya suficientes, o sea, el número de blancos con y sin estudios que toca. Pero claro, ya podéis imaginar la carrera de hámster, de ir descubriendo algo que la encuesta no está mal, lo corriges y te falla por otro Claro, lado, o sea, es justo. como mantener Justo, las pelotas en el aire. justo porque además esa falta a lo mejor de blancos sin estudios, si los hubieras metido, digamos, en la pool, hubiera modificado el resultado también de su alrededor, evidentemente, porque cambia los porcentajes y más en un Estados Unidos donde los votos no es como en España, sino que se decide de forma mayoritaria en cada estado, por lo tanto, te descoloca por completo qué fue lo que pasó. Claro, con ese análisis que has hecho, dices, joder, acierta más de lo que parece, ¿no? Claro, tú puedes pensar, pero claro, también me quiero poner en tu piel, que antes lo poníamos el ejemplo con las cartas del FIFA. A ti, por ejemplo, que puedan decir que tus estimaciones o las que hacéis es un A+ o un B+, ya es rizar el rizo, ¿no? Ya es encuadrar al que encuadra, ¿no? Porque esto se El lo pasa en encuestador. Estados Unidos, que me pasa una barbaridad. Eh, ¿Cómo? Sí, a ver, ojalá. O sea, ojalá. Es verdad que el problema o el reto con evaluar encuestadoras Claro, y pocas elecciones, o sea, porque al final hemos dicho, no sé quién hace 27, no sé, 37 disparos a puerta y tal, y bueno, exacto. pues, pero para tener 37 Cada fin de semana. elecciones, hostia, hay que estar muchos años prediciendo, ¿no? Entonces hay un problema a veces de cuesta tener histórico. O sea, por ejemplo, con el CIS que hemos analizado, si funciona, si le va bien, que no le va bien, en los últimos años, desde 2018 hasta aquí, o sea, desde 2018 hasta aquí, para hacer el juicio de que si el CIS, que las estimaciones del CIS van bien o no van bien, tenemos 37 elecciones. Es verdad que el CIS no se pierde ninguna, entonces, entre autonómicas, Hostia. europeas, Uf, generales y tal. Entonces, bueno, pero al principio, cuando teníamos 3 o 4, yo ya teníamos la sensación de que aquello no iba bien, porque los métodos que decía que iban a usar tenían muy mala pinta, pero no tenías todavía una evidencia de decir, bueno, igual han tenido mala suerte. Pero conforme vamos teniendo 37 elecciones, y digamos el gran problema del FIS es que en 37 elecciones ha sobreestimado a la izquierda en 36. Es ya. como, imagínate que tiras dardos a una diana y tiras 37 dardos y 36 se te van a la derecha, o en este caso a la izquierda. Entonces, claramente tienes que corregir, o sea, tu método de tirar dardos está sesgado, que decimos, ¿no? Entonces, pero claro, hasta que no tiras el dardo unas cuantas veces, pues, bueno, ha sido casualidad que se le han ido 3 a la izquierda, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema de evaluar encuestadoras, que necesitas a veces años para poder juzgar el rendimiento de unas y otras. Luego, a ver, evaluar, nadie quiere ser evaluado. Nadie tiene incentivos a ser evaluado. Ya. Yo creo que faltan muchas evaluaciones. Ojalá hubiese más evaluaciones en el mundo de la comunicación o de los medios, ¿no? ¿Cuánta gente hace predicciones, dice lo que va a pasar? No sé quién va a fichar a no sé quién. Ahora no hay todo este, con el Ya. caso Mbappé, no ha habido toda esta pelea este verano de toda la gente que habéis estado diciendo.
pero nadie lleva la contabilidad de todo lo que ha prometido una voz pública. Entonces, luego nadie viene a decir, no, es que has dicho, o sea, ahora más, ¿eh? Porque al final redes sociales, si Claro, claro, determinadas metidas de pata te persiguen para claro. siempre, ¿no? Pero al final, pero no, yo creo que seríamos todos más cautos, que es lo que hace falta, si supiésemos que hay, cuando sabemos que hay alguien mirando. Claro, si hubiera gente fiscalizando, ¿no?, esa clase de cosas de una forma más o menos directa. Y ya no hablemos de el share en televisión, que es otra de las grandes panaceas de que la gente cuando lo... No, la gente no, las propias cadenas cuando están por las mañanas y ven el share es como lo que basan ellos sus Sí. resultados y demás, cuando realmente son estimaciones de 5.000 personas, ¿no? Una cosa así, o sea, es una cosa Sí, absurda. Si tú piensas, está infrarrepresentado, no lo siguiente, o sea, es que puede ser algo completamente distinto. sí, y Es luego heavy. hay esta pelea luego, o sea, yo creo que al final como una señal de si funcionas o no, probablemente te vale, Sí, claro, pero pero muy... luego incluso con la venta de periódicos, ¿no? Con las audiencias de los periódicos, yo ya no me lo sé porque esto es muy antiguo y yo en el papel ya no llegué, o sea, yo soy ya el periódico, pero luego se multiplican por un determinado número, ¿no? O sea, al final la Sí, tele de media está viéndolo tantas personas y es como, hostia, no sé. Es que al final en las audiencias, ¿no? En YouTube tienen esta pelea, ¿no? Tú sabes justo. exactamente cuántos reproductores hay, pero en la tele no, lo multiplicamos por 3,5 o por 4,5, no sé, a lo mejor no. O los periódicos hacían un poco igual. También llevan un multiplicador en plan del periódico de papel, pues no, uno se queda luego en un banco o lo dejas en un Exacto, sí, banco, leen sí, 15 sí, sí. personas y es como... Entonces, ahí hay mucho... O sea, el número absoluto son ese tipo de números que a veces miramos como muy sólidos, comparado con las encuestas, muchos de esos serán mucho peores. Mucho. Porque las encuestas sí que tienen esa cosa de que no hay tantas estadísticas que estén ahí en el mundo y las miramos todos y tal, y luego cogemos y 47 millones de personas van y meten un papel a ver si es verdad. Claro. ¿Sabes? Que es como, tú puedes hacer una encuesta sobre, no sé, cuánta gente tiene Netflix o cuánto, no sé, cualquier cosa que encuestes, es muy difícil que te vayan a juzgar por... No, no es fácil juzgar por que sea verdad o mentira, ¿no? La marcha de la economía, el PIB español. O sea, hay como peleas, pero si es más o menos 1%, es difícil rendir cuentas. Las encuestas en eso son brutales. O sea, porque es un ejercicio de que luego hay un día al año en el que van todo el mundo allí, metemos 47 millones de papeletas, bueno, 35 millones de papeletas, que sea, y se cuentan. Y te dicen, te has equivocado un 3%. A falla las encuestas. Porque hay otra cosa, perdona, que me iba a Sí. olvidar. La otra cosa de las encuestas, también muy jodida, es um, les exigimos un mogollón de precisión, porque además pensamos que una parte de lo que nos dicen, pensamos que ya lo sabíamos antes. Es Ajá. decir, las elecciones del 23J en España, uh, que el PP lo iba a pasar por delante, pero posiblemente del PSOE, que a ver al revés que el anterior. Que el Sumar con Susana Díaz no iba a tener un éxito brutal y que no iba a competir con el PSOE. Todo esto lo decían las encuestas y ocurrió, ¿no? Que Vox y Sumar tenían una fuerza parecida, a que izquierda-derecha, lo que sea, o sea, todo lo que... Pero eso nos parece como, bueno, eso ya lo sabíamos. Ya, es verdad, Y es bueno, ya verdad. lo sabes por qué. O sea, ¿por qué lo sabes? O sea, no lo sabes porque lo dicen las encuestas y sabes que en esos márgenes de error tienen razón. Pero si no hubiera encuestas, que es un experimento que no podemos hacer, ¿no? Pero Dios sabe quién iría ganando. ¿Cómo vas a saber tú quién va ganando? Cuando hay elecciones en tu pueblo Claro. Mm. y hay un partido nuevo, no sé qué, es como, se parte un partido y se presenta, el candidato que era de un partido se presenta ahora solo, ¿no? Es que va como independiente. Y la gente no tiene ni idea de si, de si le van a Justo. votar o no, ¿no? Pero es verdad que cuando llegan las elecciones, no, dicen, no, eso ya se sabe. Bueno, con eso contábamos. Es bueno, contábamos porque lo ves, porque lo ves en las encuestas. Sí, totalmente, es verdad. Pasó con las últimas elecciones generales, ¿no? Que ganó el Partido Popular y todo el mundo decía, bueno, eso ya lo sabíamos. Claro, lo sabían porque las Mm. encuestas lo habían ido diciendo durante un año y medio, durante un año o 9 meses, o sea, es Claro, la claro. realidad, ¿no? Y claro, es verdad que desde ese punto de vista, la mejor encuesta son las elecciones. Realmente, es la mejor encuesta o voto de confianza, llámalo como quieras, pero estamos hablando de que depositar millones de papeletas en una urna no hay mejor muestreo que ese. Ya te encantaría a Claro. ti tener millones de opiniones de esa forma. Claro, pues eso es como hablamos de las audiencias, Claro, nunca lo tienes, tú nunca tienes ese día en el que contamos a todos los españoles viendo la tele. justo. O Eso. exactamente, no, no, pero nunca sabes, ¿no? O una audiencia, ¿no? ¿Cuánta gente son bots que están viendo? Nunca sabes, ¿no? Aquí sí, o sea, aquí sabemos fehacientemente cuál es la realidad del dato. De hecho, uno de los papeles de las encuestas electorales
es saber que las encuestas están bien. Mm, Para cuando luego hacemos una encuesta sobre, oiga, ¿a usted cuántas veces usa el móvil? O no sé, ¿tiene sexo seguro o no tiene sexo seguro? ¿O usted le gustaría, coge el coche o la bici para ir a trabajar? Cuando hacemos todas esas encuestas, sabemos que más o menos lo que dicen está bien, porque es el mismo instrumento que usamos claro, para predecir el voto y más o menos funciona. Es como el justo. test. Sí, sí. O sea, desde luego aburrirte no te aburres. Que comentan por el chat qué coco tiene y qué bien lo explica. Claro, es que ya está Gracias. curado de espanto. Kiko Llanera, por lo que sea, ya lo tiene muy interiorizado todo lo que hace en el día a día. Y que con esta última parte de la charla Ujú. quería volver a lo que es a ti y para que la gente se imagine un poco cómo es tu trabajo. O sea, llámalo fantasy de la Premier, que se la toma encantado, que lo importante de las elecciones no da igual. Aquí a ver si De Bruyne mete los 3 goles y se lleva el mano de match, ¿no? Pero, ¿cómo es tu momento de ponerte a trabajar? Imagínate que hay unas elecciones, pongo, municipales, autonómicas o en Francia, me es lo mismo. Y tienes que Ujú. empezar a trazar la estrategia de ver qué vas a seguir los próximos meses en cuanto a encuestas, predicciones, etcétera. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo trabajas? Porque hay gente que tiene como el miedo al folio en blanco. Tú todo lo contrario, tienes mucha información muy dispersada que tienes que concentrar para darle un sentido, ¿no? Sí, o sea, ahí digamos am, hay como dos escenarios. Ajá. Hay veces, hay asuntos que hemos cubierto otras veces. Entonces, lo que tenemos, o sea, elecciones. O sea, elecciones, pues he hecho muchas veces el trabajo, entonces tengo una, ya sé lo que hay que hacer, sé lo que hay que hacer. O sea, digamos, sé lo que funciona, es decir, sé lo que la gente aprecia. O sea, sé que se puede hacer porque sé más o menos qué datos existen y tal, y sé lo que la gente nos ha funcionado otras veces. Entonces repetimos lo que funciona. En plan, Ujú. mapas, voto calle a calle. ¿Cómo han votado tus vecinos? ¿Cómo se ha votado en cada sección censal? En España tenemos datos buenísimos puedes ver el voto en nada, en una manzana, ¿no? Entonces eso, obviamente a la gente le flipa porque es alucinante, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer sí o sí, ¿no? Entonces tenemos como encuestas. En cuanto hay convocatoria, empezamos a decir a la gente, esto es lo que dicen las encuestas y las seguimos hasta el final, ¿no? El día antes de las elecciones hago una pieza donde digo posibles sorpresas. Es decir, ¿qué es posible mañana porque según las encuestas, que es un ejercicio que he aprendido de la gente tiende a confiar demasiado en las encuestas, entonces como aunque yo le cuento en términos de probabilidades, bueno, dando estas encuestas, no sé, lo más probable es un gobierno PP más Vox, pero hay un 50% de opciones de que nos sumen, entonces tal, pero aún así ahí domina mucho en la mente bueno, en general, la mente de los lectores y en general en la conversación, lo más probable. En Claro. plan, todas las encuestas dicen, bueno, todas las encuestas dicen, pero si lo dicen por poco, no es muy fiable. Entonces, al final, lo que yo he aprendido, que no lo hice las primeras veces, lo he incorporado, es el último día es, no sé, la victoria en este caso era la victoria, las últimas, la victoria de la izquierda y otras posibles sorpresas según las encuestas. Y entonces hago un recorrido de escenarios, de mira, si las encuestas se equivocan en esta dirección, en un error normal, Ujú. pasaría esto. Si se equivocan en esta otra dirección, pasaría esto otro. Y si se equivocan en esta otra manera, pasaría esto otro. Entonces al final tú dices, hostia, se podrían pasar tres cosas. Y es como, exacto. Exacto. Y todo es plausible, ¿no? Todo es posible, ¿no? Entonces, pero ese es el tipo de pieza, eso que hemos incorporado. Entonces, el otro escenario es cuando nos cae en las manos un tema nuevo o que no hemos cubierto antes, ¿no? De golpe, o que de golpe tienes más manos o tienes más recursos y dices, joder, vamos a hacer bien el mundial y Claro. podemos dedicarle más trabajo que otras veces, ¿no? Y entonces ahí sí que es más, pues ya se parece más el folio en blanco, ¿no? Esta cosa de hacer un brainstorming, decir, o Sí. sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y en el fondo ahí siempre es pensar como un lector. O sea, yo pienso lo que me gustaría, o sea, mi mecanismo es yo pienso como un lector, o sea, lo pienso como un lector y escribo como un lector. Entonces yo soy como, o sea, hoy me pongo a pensar que, no sé, cómo cubrir la liga femenina este año. Que tiene más atención, va a molar, alguien que se va a retransmitir, o sea, es como hay oportunidades de hacer cosas chulas. Y empiezo. Entonces yo no sé mucho del tema. Con los periodistas no sabes mucho del tema al que llegas, es Ujú. normal. Entonces pienso lo que me gustaría ver, ¿no? Entonces lo que hago es luego te dedicas 3 semanas a responder las preguntas que yo tengo hoy. Entonces, realmente mi diálogo es lo que yo escribo dentro de 3 semanas, que obviamente sé más de lo que sé hoy, entonces me escribo como casi para mí. Claro, sí, sí. Me cuento lo que he aprendido, pero eso es como muy horizontal porque en el fondo estoy escribiendo para mí, con la diferencia de que ya sé algo porque me han pagado durante una semana, 2 semanas o un día o los que sean
para desmadejar un asunto. Y ese es más o menos el proceso. O sea, yo creo que para mí esencial eso es saber el tipo. Y luego es verdad que sí que hay un aprendizaje un poco horizontal. O sea, hay cosas que ya sabes que siempre tienes que hacer de qué hay que escribir o qué cosas generan atención, ¿no? Entonces, los periódicos tenemos que hablar de cosas importantes, es nuestra función, y luego lo que la gente quiere leer o consumir, pues son mmm, cosas que tengan que ver con ellos, Claro, que les sobre mí. interpele. ¿Qué tienes Sí, sobre sí. mí? ¿Qué tienes útil? Ya, esto, que en el periodismo tradicional esto está un poco abandonado, pero nos ha demostrado, sabemos que esto es lo que gente quiere saber, algo de su calle, de su barrio, de su pueblo, de su generación. Los millennials, no sé qué, es como, ¿por qué te importan los millennials? Bueno, pues te importa porque se está hablando de ti, al Claro. final, y Ujú. de tus amigos. Y luego la tercera clave es como cosas importantes, cosas útiles, y la tercera es cosas interesantes. O sea, cosas que sean, que, wow, o sea, esto no... Es curioso esto, la divulgación científica, ¿no? Hay unas ballenas que hacen no sé qué, es como, joder, ¿por qué hacen las ballenas esto? Entonces, esa cosa de... Y luego, si tienes las tres cosas, pues ya tienes la tormenta perfecta de la atención, ¿no? O sea, si tienes un tema que es importante, que toca la vida de la gente y que es interesante, pues eso es la viralidad. Eso lo tienes muy pocas veces. O sea, eso es, no sé, COVID, que hablamos antes. Justo. COVID era un tema obviamente importante, tocaba la vida de todo el mundo y luego era interesante per se. O sea, era un fenómeno social, sanitario, internacional, económico, tenía todo para tener atención y de hecho pues es el tema con más atención que yo he visto en un medio de comunicación. Justo, y que se ve la responsabilidad del comunicador y del periodista que la tiene que tener muy interiorizada, porque evidentemente, y tú lo sabes bien, que en el mundo de las redes sociales en el que vivimos, parece que todo el mundo puede hablar y escribir de cualquier cosa y a veces se olvida un poco la importancia que tiene lo que puede llegar a escribir y para la gente, ¿no? Y esa responsabilidad que se intenta cuidar. Kiko, ¿cómo llevas los últimos meses? Ahora ya con una niña, las elecciones fueron estresadas, ¿no? Agotantes, Uh-huh. agotadoras. Eh, ¿Cómo te va los últimos meses? Porque es verdad que trabajo no te ha faltado y horas de sueño No, sí. Horas de sueño un sí te poco ha más, faltado, un ¿no? poco más. Es verdad que en ese sentido las elecciones es mucho curro, pero primero tenemos mucha atención, entonces siempre es más gratificante trabajar con gente al otro lado. Y luego es verdad que tenemos muy pulido el proceso. Hemos hecho muchas, porque además en España ha habido Sí, muchas en los últimos años, sí, desde entonces luego. tenemos el proceso como muy ordenado. Entonces sabemos qué hay que hacer, tenemos un calendario, entonces mm, no ha sido el pico más bestia. Y luego la parte más personal es, he tenido muchas, digamos, vacaciones. O sea, al final el permiso de paternidad en España ahora son 16 semanas. Entonces, yo realmente he tenido desde abril aquí el parón más grande de mi actividad, es decir, en 20 años. ¿Sabéis? Desde el verano es entre el instituto y la universidad, ¿no? Que es un Sí, verano un poco, es el verano largo, ¿no? Ah, pues desde entonces yo creo que no había tenido un claro. parón de este nivel, ¿no? De 5 semanas en verano, que además con la legitimidad absoluta de la niña absorbe tiempo, ¿no? Pero no es difícil. O sea, es como en un bebé, es como, no, es muy intenso y exige mucho, pero no son difíciles. O sea, que funcionan fácil entonces, es casi no lo más parecido a no sé, pues un paréntesis como yo no había hecho en 20 años de carrera. Entonces, la verdad que eso ha sido, la niña es gratificante per se, pero también esa pausa, digamos, de cambiar de actividad central, es una cosa que pienso, joder, qué vidas más raras tenemos en las que en 20 años, en mi caso, no había parado 5 semanas nunca. Ya. Y es como, que es normal, esto lo hace mucha gente, pero es como, en cierto modo, es raro. O sea, es como, no es tan difícil generarte ese tipo de pausas, ¿no? Y creo que a veces dan una cierta claridad que puede ser útil, ¿no? Pero me da que pensar eso, digo, ¿por qué esto es raro? Justo, mira, hablabas el tema de la niña y estaba pensando, ¿la niña ha desafiado tu conocimiento de los datos
o digamos tu manera de pensar? O sea, ¿has recibido ya algún vómito inesperado, hablando de goles esperados o no? ¿La niña ha provocado que tú dijeses, diantres, esto yo no me lo esperaba? Que para que tú lo dijeras, ¿ha habido algún vómito ahí en las gafas, alguna cosa de estas? ¿Te ha cagado en la Bueno, cara, Kiko? todo, o sea, hacen de todo. Pero primero es curioso que la paternidad está súper cuantificada. O Joder, sea, hijo. tenemos una aplicación ahí para medir pues cuánto duerme, cuántas veces se caga y cuánto come de cuando los bebés, pero no la tenemos porque yo sea un enfermo de esto, sino porque llegamos la primera vez a la pediatra, ¿no? Cuando llegas ¿Sí? ahí a la revisión, la semana, y dices, bueno, la niña, ¿cuántas veces hace caca al día? Y es como, hostia, no sé, ¿sabes? O Hostia, que sea, te has pillado con los datos, Kiko, por favor. claro, no, efectivamente no sabe, digo, no sé, lo tuvimos que empezar a apuntar, es decir, bueno, va a haber que Sí, sacar la aplicación y obviamente hay un millón de aplicaciones para esto y empiezas a apuntar, ¿no? Y luego obviamente es útil para cosas, pero luego cosas, y es el centil. O sea, te dicen, tú cuando tienes un bebé te dicen si el centil del tamaño en el que está. Te dicen, no, pues la niña es centil 10, es decir, está entre el 10% más corta de largo del resto de niñas. Y esto es como todo el mundo dice, ¿qué centil está? 93, no sé qué, pues 10 y 25. Pero entonces es un mundo súper cuántico. Entonces, por eso decía que la paradoja aquella de que en los medios esto se ve como algo muy raro y muy ya. anómalo y muy complejo, es como, hostia, cuando tienes un bebé, te ponen ahí unas métricas que, vamos, del nivel del FIFA que hablábamos. Claro, pero bastante fuerte que el primer dato que te hayan pillado en 20 años de carrera sea cuántas veces ha cagado tu hija, ¿eh? O Sí, sea, sí, nada, Kiko, has perdido en blancazo, casa. blancazo total. Joder, ahora ya lo Blancazo tienes total. medido todo, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo... A ver, ¿Hay algún gol bastante. inesperado? Bueno, son una locura, o sea, son una locura. O sea, bueno, es divertidísimo en ese sentido. O sea, como Ya, claro, me observador que hablamos al imagino. principio de, porque luego son como muy coherentes también, ¿eh? O sea, al final pero esta cosa de ver el proceso, a mí me interesa mucho inteligencia artificial, en este Sí, último boom, ¿no? De cómo, entonces, ver el proceso de cómo claro, los bebés, los humanos nacemos muy a medio hacer, ¿no? Es como una de nuestras grandes claro, sí. características es Ujú. que nacemos o sea, es esto que ves la jirafa, que nace una jirafa y las Sí, jirafas se tienen en pie y tal. Nosotros tardamos 1 año y medio, o sea, 1 año en aprender a andar. Es como, somos súper, bueno, nacemos muy verdes, ¿no? Hay toda una explicación biológica de esto, de por qué el cráneo, el tamaño craneal, para que o sea, los niños se desarrollan mucho fuera, por una cuestión de la alineación de las caderas, tal. Entonces, pero es loquísimo verlo. O sea, es muy, bueno, es la niña y la niña, pues un día sonríe y aprendí a sonreír y entonces a partir de ahí sonríe. Entonces fuimos a una luego va haciendo cosas, luego aprende a girarse, luego vas un día a la pediatra y la pediatra dice, bueno, la niña bien, y se da la vuelta, y tú sí, se da la vuelta, ya te vas saliendo los pasos, vale, bien, y no sé qué tal, sí, también lo hace, bien, bien, tal. Y se ríe a carcajadas y es como, hostia, dicen, no, pues no sé, no sé, pero es como, a mí me parece como si dice, y es sarcástica, y es como si es un bebé, ¿sabes? Como si se va a reír a carcajadas. Pero a la semana, la niña está así y se ríe a carcajadas. Esa cosa de, hostia, ¿cómo está pautado esto, ya, no? hijo. ¿Cómo está pautado de manera biológica el día en que te ríes a carcajadas, que te pregunta al médico, y todavía no, a ver, a semana siguiente ya sí, ¿no? Entonces, no, el proceso, por muchos motivos, Sí, pero como fenómeno a observar es muy divertido. sí, ya el día que aprenda los números se te suelta una lágrima, ¿eh? Pobre. Intentaré no hacer esta cosa de padre de proyectar, que haga la niña lo que quiera. Claro, intentemos que no entre en tu despacho, ¿no? Con todos los Excel abiertos, Sí. tus hojas y los números, porque a lo mejor le gusta y eso es un problema, ¿eh? Cuidado. Claro, bueno, ya irá viendo. A ver, sí que tengo un poco de una cierta intención de que compartir hobbies. Además, como es una niña, es como digo, Claro. o sea, videojuegos, consolas, o una segunda vuelta el fútbol, por ejemplo. Me Ujú. parece como muy legitimado. Entonces, entonces me gustaría que heredase algunos de estos gustos, por lo menos en su primera infancia. Luego ya cuando sea adolescente, pues igual los repudia, Ya. pero bueno, que disfrutemos de 10 años de hobbies compartidos. Justo, y ahora malos ejemplos no tiene en el mundo del fútbol, ¿eh? Con lo que hemos visto los últimos días Claro, y claro, no, y es semanas. mucho, es que, no, y como toda, entonces, en ese sentido, no sé, si es un niño ponerlo a jugar al FIFA me sentiría un poco, no sé, es como dicen, estás perpetuando un Ya. rol de género. Prefiero ir contra rol de género, me parece más confortable. Entre esos hobbies no están las estadísticas, ¿no? Entiendo que no le vas a enseñar, oye, hija, tal, te quiero Vamos a intentar comentar. que no. Sí. Vamos a intentar que no. Su madre es periodista de datos también, Ya, con lo cual está un por poco eso te digo fastidiada, que es complicado, ¿eh? pero está un poco. Veremos.
Pues Kiko, ha sido un placer tener este ratito contigo. Espero que te hayas sentido cómodo porque hemos charlado un poco de todo, pero principalmente de ti para conocerte más allá de los datos, que yo muchas veces lo pienso, ¿no? Con perfiles como el tuyo, que te veo en muchos medios o colaborando muchas veces, pero siempre hablando de datos, que es donde mejor te manejas y por lo que te pagan y a lo que te dedicas, ¿no? Pero hay cosas más allá de los datos. O sea, Kiko Llaneras no Claro, solo existe durante las elecciones y es un robot que luego apagamos durante el año, no. Tú lo has comentado aquí mismo. Digamos que, bueno, son periodos, son rachas, y al final es a lo que te dedicas y por lo que la gente te puede conocer claro. más. Yo creo que está en uno de los. O sea, esto de llevar a gente a temas que no son los suyos, Claro, creo que está detrás de éxitos de algunos formatos. O sea, los podcasts de entrevistas, estos de entrevista larguísima en podcast, sí. al final una de las gracias es eso, ¿no? Es como la gente tiene mucho más que compartir que su principal actividad. Pero a mí me encanta. O sea, yo de hecho como consumidor Ujú. uno de mis formatos predilectos. Pues nada, ha sido un placer tenerte en este episodio ya 99, hablando de datos, Capicúa más no poder. Pasa buena noche y ya sabes, no te olvides de contar las cagaleras, que ese me parece el titular de la noche, que el primer blancazo no fuera una derrota de X partido, un gol esperado de Haaland, no. La más terrenal, No. derrota en casa contra un equipo de tercera. Terrible, pero bueno, ha sido un placer. Muchas gracias y nada, buena noche para todos. El placer es mío, Kiko, un abrazo, hablamos. Chao, Un chao. abrazo, chao.